Bien, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre un aspecto básico de la inmunología, que viene a ser la inmunidad adaptativa. Muy bien, entonces nosotros empezamos a comprender sobre el aspecto de la inmunología. Primero, empezando a comprender que existe una respuesta innata. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener una parte de la inmunidad que se encarga de la respuesta innata. Esta se presenta en casi todos los organismos, ¿sí? Esta no va a reacomodar genes y a su vez va a estar lista para actuar frente a cualquier patógeno que pueda ingresar. Esta inmunidad innata va a reconocer patrones, es decir, no es que exista una respuesta aleatoria, ¿está bien? Estas células van a reconocer ciertos patrones que se encuentran en los patógenos. Entonces, lo que les estaba comentando era el reconocimiento de patrones que se encuentran en los patógenos, ¿sí? Luego tenemos a la respuesta más especializada que viene a ser las células ya que se encargan de la respuesta de la inmunidad adaptativa per se, de lo que vamos a conversar. Y esta ya se encuentra en seres más superiores, ¿no? En especies, por ejemplo, como los peces, anfibios, aves y mamíferos, en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces, ella va a tener que desarrollar una respuesta que le demora aproximadamente 2 semanas para actuar frente a un nuevo patógeno. Va a haber reacomodación de genes, ¿sí? Va a haber reacomodación de genes que va a permitir justamente que tanto los linfocitos que están formando parte de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos T, los linfocitos B, van a poder reacomodar esos genes y poder presentar un amplio repertorio, tanto en el receptor TCR, cuando hablamos del linfocito T, como en los anticuerpos generados por los linfocitos B. El reconocimiento es muy específico, ¿sí? Ya que nosotros, al tener ese amplio repertorio, nos va a permitir que el receptor del linfocito T, como los anticuerpos, puedan reconocer millones a trillones de antígenos. Es por eso que al linfocito de la respuesta adaptativa se le considera una célula de alta jerarquía. Y aquí nosotros podemos ver en este cuadro algunas de las diferencias entre el sistema innato y el sistema adaptativo. Entonces, para resumir lo que estaba comentando hace un momento, en el sistema innato, por ejemplo, la especificidad no va a ser muy especializada. Aquí generalmente va a reconocer patrones, como les había comentado, de ciertos microbios, reconociendo ciertas moléculas que van a producir un daño en el huésped. En cambio, aquí en la respuesta adaptativa, esa especificidad va a ser dirigida frente a antígenos particulares y específicos de los microbios y de agentes no microbianos también. En cuanto a la diversidad, la respuesta innata ya tiene una diversidad limitada, ya que esta ya está genéticamente codificada. En cambio, la respuesta adaptativa, como les había comentado, tiene una amplia diversidad, un amplio repertorio, ya que sus genes se pueden recombinar, reacomodar y producir nuevos anticuerpos o nuevos receptores T que le da justamente esa posibilidad de reconocer millones de antígenos, sin haber tenido contacto inclusive con el antígeno previamente. La respuesta innata no tiene memoria, esta es también limitada. En cambio, la respuesta adaptativa, una vez que ha habido un estímulo para la generación de esos anticuerpos o de la respuesta T, existen tanto linfocitos T de memoria como linfocitos de memoria que van a actuar de una manera mucho más rápida y eficaz frente a una futura noxa con el mismo antígeno. Y tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa
necesitan ser tolerantes con los propios tejidos. ¿Está bien? Eso sí comparte tanto la respuesta innata como la adaptativa. Ahora, algunos componentes que las forman, por ejemplo, en la respuesta innata está formado por todos aquellos componentes que generan una barrera en nuestro organismo, ¿no? Como la piel, las mucosas, las moléculas antimicrobianas que se encuentran justamente sobre la piel y la mucosa, el complemento que se viene a considerar como proteínas séricas, y las células que la conforman, los fagocitos, principalmente macrófagos y neutrófilos, y las células natural killer. Por otro lado, en la parte adaptativa, las barreras celulares y químicas vendrían a estar formadas por aquellos linfocitos que se encuentran en el epitelio y a su vez los anticuerpos que se generan y se quedan en la mucosa, ¿no? Como la IgA, por ejemplo. En las proteínas séricas o en las sanguíneas tenemos a los anticuerpos, generalmente la IgA, IgG, IgM e IgF. Y las células principales, como les decía, de la parte adaptativa vienen a ser los linfocitos, que se les considera, como les digo, ¿no? Los que dirigen toda la respuesta adaptativa. Y aquí más, con un gráfico podemos comprender algunas características y algunos de los componentes de la respuesta tanto innata y adaptativa. ¿Por qué lo estoy comparando con la respuesta innata? Porque comprendiendo muchos caracteres de la respuesta innata vamos a comprender a la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Como les había dicho acá, en la inmunidad innata está formada por las barreras, por aquellos componentes que se encuentran en la barrera, los fagocitos, también se le considera a las células dendríticas, el complemento y las células natural killer. Y estas, como les digo, no miren, ustedes pueden ver después de la exposición o la infección, responden inmediatamente a partir de la hora 0 hasta las 12 horas, o sea, tienen una respuesta muy precoz. A pesar de que es limitada, a pesar de que reconoce solamente patrones, esa respuesta va a ser muy rápida. A diferencia de la inmunidad adaptativa que requiere un tiempo, al menos 12 horas, y puede requerir hasta días para que haya esta respuesta, ¿no? Entonces, esta va a estar representada sobre todo por los linfocitos, que pueden ser de dos tipos. Los linfocitos B, que se encargan de producir anticuerpos, y los linfocitos T, que va a reconocer a las células infectadas y puede tomar dos vías, uno de ayudadores u otro de citotóxicos, de destrucción. ¿Está bien? Entonces esas vendrían a ser las células principales de la inmunidad adaptativa comparado con la inmunidad innata. Asimismo, podemos observar en este cuadro algunas características principales de la inmunidad adaptativa. Y, por ejemplo, vemos la especificidad, ¿sí? Entonces, esta característica va a hacer que la respuesta inmune sea muy eficaz y asegura que justamente esa respuesta se lleve dirigido hacia un antígeno, que puede ser microbiano o no microbiano. La diversidad. La diversidad se refiere al amplio repertorio que tiene para reconocer diversos antígenos. Como les había comentado, este sistema adaptativo tiene la capacidad de poder recombinar sus genes, cortar segmentos y volver a formar otros genes que van a generar al final un amplio repertorio de linfocitos T y de linfocitos B. En cuanto a la memoria, después de terminar la respuesta una respuesta primaria frente a una noxa o un proceso infeccioso, va a quedar un grupo de linfocitos B de memoria, que en una segunda o tercera o cuarta exposición, la respuesta va a ser más precoz y más eficaz. Expansión clonal se refiere a que los linfocitos son capaces de clonarse a sí mismos para que, por ejemplo, si nosotros nos exponemos a un determinado antígeno, por ejemplo, ¿no? Cualquier enfermedad infecciosa, VIH, supongamos, todos esos anticuerpos o todos esos linfocitos T que se van a generar frente a aquellos antígenos del VIH van a ser los mismos. Entonces, a eso se llama expansión clonal.
Especialización quiere decir que las respuestas que se generan van a ser óptimas para defender al organismo frente a distintos microbios. Es por eso que los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T se especializan en TH1, TH2, TH17. ¿Todo para qué? Para dirigir las respuestas frente a un mismo antígeno, pero por distintas vías. ¿Está bien? A eso se llama especialización. Contracción y homeostasis. Bueno, esto es importante porque después de haber desplegado toda la respuesta, toda la capacidad para defendernos de un determinado antígeno, esa respuesta necesita equilibrarse nuevamente y volver a su basal, ¿sí? Porque si no, ahí se generan respuestas autoinflamatorias y autorreactivas. Y por último, esa respuesta tienen que ser tolerantes con nuestros propios tejidos, lo cual va a garantizar que nuestro cuerpo no genere daño a nuestros propios tejidos. Entonces, esas vienen a ser las características principales del sistema inmune adaptativo. Y en este cuadro podemos ver los tipos de inmunidad adaptativa. Por un lado, la inmunidad humoral y por el otro lado, la inmunidad mediada por células. ¿Está bien? Entonces, nosotros dividimos al sistema inmune adaptativo en estas dos amplias ramas para poder comprenderla mejor. ¿Está bien? Pero no es que, por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos a un virus, a un microbio, a una noxa, no quiere decir que la inmunidad tumoral trabaje por su lado y la inmunidad mediada por células trabaje por su lado. No, ambos son un equipo y ambos van generando algunas respuestas que se coestimulan y por lo tanto se complementan. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el lado humoral, la célula protagonista que nos va a defender vienen a ser los linfocitos B. ¿Está bien? Entonces, generalmente estos linfocitos B van a actuar frente a microbios extracelulares, generando anticuerpos que van a reconocer a esos antígenos determinados de ese microbio. Entonces, el linfocito B es la célula y la proteína que se encarga de la respuesta en sí vienen a ser los anticuerpos producidos por esos linfocitos B. ¿Y cuál va a ser la función de tanto de los linfocitos B como de sus anticuerpos? Van a bloquear las infecciones y a eliminar los microbios extracelulares. Por otro lado, tenemos a la respuesta inmune mediada por células, en la cual vamos a ver que existen dos tipos de células. Aquí ya los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Entonces, los linfocitos T helper, como su propio nombre lo dice, son helper, son ayudadores, los que apoyan, van a estar ahí para mejorar la respuesta inmune innata, tal vez por un lado, o por otro lado también mejorar la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. Ya lo vamos a ver mejor en las siguientes diapositivas. Entonces, esa va a ser, esas van a ser las células que van a ser las protagonistas de la respuesta mediada por las células. Y nosotros podemos ver a qué va a responder, por ejemplo, los linfocitos T helper. Estas van a actuar frente a las células que han fagocitado a aquellos microbios, ¿no? Por ejemplo, esto viene a ser un macrófago que ha fagocitado aquí a unos microbios y al detectar eso, el linfocito T helper se va a generar una respuesta en la cual el linfocito T va a producir ciertos anticuerpos que van a activar mucho más al macrófago en este caso. Y por lo tanto, al activarlo, esta respuesta fagocítica del macrófago se va a volver mucho más eficaz. ¿Está bien? Eso es por un lado el T helper. Y por otro lado, el linfocito T citotóxico, por ejemplo, también va a actuar frente a algunos microbios intracelulares, ¿no? Por ejemplo, aquellos que ya hayan escapado a la respuesta de los linfocitos B y que se hayan ya metido dentro de la célula, como en el caso de los virus, va a ser detectado por este linfocito T citotóxico.
¿Y qué va a hacer este linfocito T citotóxico? Va a reconocer a esas células y va a enviar ciertas señales que indica que esa célula tiene que entrar en apoptosis o destruirse. Entonces va a eliminar a esos reservorios que son las células infectadas. Y en este gráfico podemos ver las fases de la inmunidad adaptativa. Entonces, en un primer momento, nosotros podemos ver aquí en la parte, a ver, déjenme que si puedo anotar. Si no, entonces, ahí está, muy bien. Entonces, podemos ver aquí en la parte inicial que va a haber un reconocimiento del antígeno. Un segundo que sería... ahí está. Va a haber un reconocimiento del antígeno. Ustedes ubíquense acá primero. Entonces, aquí tenemos a los dos tipos de células, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. ¿Está bien? Uno respuesta humoral, otro de respuesta celular. La respuesta humoral va a tratar de reconocer microbios extracelulares y la respuesta mediada por células generalmente son las células que han sido fagocitadas o los virus o microbios intracelulares. Entonces, por un lado, hay un reconocimiento de antígeno en un primer momento. Luego, estos linfocitos T, ya sea de la línea B o de la línea T, que son vírgenes en un primer momento, van a expandirse. A eso se llama expansión clonal, es decir, van a producir células parecidas a las células originarias, ¿ya? Y todas ellas van a dirigirse frente a, ¿para qué? Para que se dirijan frente a ese antígeno que han reconocido, ¿está bien? Luego de eso, la célula se va a expandir más o menos al sexto, séptimo día. Miren, el linfocito B va a ir a formar células plasmáticas que vienen a ser las células que producen anticuerpos. Entonces, al final, estos anticuerpos van a ser los que van a atacar al antígeno. Por otro lado, también se forman linfocitos efectores que pueden ser, linfocitos T efectores que pueden ser CD4 o CD8, helper o citotóxico. Y posteriormente vamos a entrar a una etapa de eliminación de antígenos. Van a actuar tanto esos linfocitos T que se han activado como los anticuerpos producidos por las células plasmáticas y van a eliminar, ustedes pueden ver aquí al anticuerpo ya actuando frente al antígeno, en el cual va a neutralizarlo o va a opsonizarlo inclusive. Y por otro lado también se va a eliminar aquellos antígenos que se encuentren dentro de las células fagocitarias o dentro de células que están infectadas. ¿Está bien? Entonces, luego de producir todos estos efectos, ya sea por la vía humoral o por la vía celular, va a producirse un momento en que toda esa respuesta disminuye. ¿Por qué tiene que disminuir? Porque la respuesta tiene que equilibrarse y tiene que autorregularse para evitar el consumo excesivo de nuestros linfocitos T, por un lado, y también, por otro lado, evitar respuestas autoinflamatorias o autorreactivas. Y ustedes pueden ver ya después de más o menos 2-3 semanas, se generan células de memoria que van a ser las sobrevivientes, ¿sí? Las que van a sobrevivir a ese proceso de homeostasis. Y estas células B de memoria van a encargarse de poder reconocer algún antígeno que se parezca al antígeno inicial que dio respuesta a esta respuesta primaria. Ya en una respuesta secundaria, estas células B de memoria van a actuar de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces vamos a limpiar esto para pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver los componentes celulares de tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T.
Como ustedes pueden ver en la parte humoral, los linfocitos B son los únicos protagonistas, ¿está bien? Ellos van a ser los que producen los anticuerpos y van a tener esa función. Los linfocitos B, al activarse, van a producir estos anticuerpos que se dirigen frente a los antígenos que están preparados en reconocer, ¿sí? Y lo van a neutralizar, lo pueden opsonizar también. Y ustedes pueden ver aquí, ¿a qué llamamos opsonización? Nosotros vamos a llamar opsonización a marcar al antígeno. Ustedes pueden ver aquí este componente que viene a ser la proteína del complemento, parte del sistema inmune innato, que va a poder reconocer de una mejor manera cuando se encuentra marcado por los anticuerpos, ya que el complemento tiene un receptor para la porción FC del anticuerpo. Entonces, si tiene una porción que un receptor que va a reconocer esa porción, entonces le va a ayudar a generar una mayor respuesta frente a este antígeno. Y por lo tanto, a eso se llama opsonización. ¿Está bien? Es como que el anticuerpo marca el antígeno y guía hacia el complemento. Y la respuesta del complemento se activa mucho mejor. Por otro lado, también ustedes pueden ver aquí en la parte superior, pueden ver que de manera similar, el anticuerpo ha marcado a los antígenos y ustedes pueden ver que esta zona, la FC, es reconocida por un receptor para la porción FC del anticuerpo por parte de los fagocitos, en este caso del macrófago, por ejemplo. Y esa fagocitosis se va a ver mucho más estimulada, mucho más motivada para poder eliminar al antígeno. ¿Está bien? Entonces, recuerden, lo principal es la neutralización del antígeno, pero no es lo único que sucede. Por un lado, lo opsoniza para poder activar tanto el complemento como lo opsoniza para poder activar o mejorar, facilitar la fagocitosis. Vemos en la parte inferior que esos ya son componentes de los linfocitos T, ¿está bien? Los linfocitos T. Y vemos aquí al linfocito T helper, ¿no? Acuérdense, los helpers son los ayudadores, los que apoyan, y podemos ver que el linfocito T, luego de haber reconocido al antígeno que es presentado por el macrófago en este caso, va a activarse y va a generar una serie de citocinas que ayuda a mejorar la activación de los macrófagos, mejora la fagocitosis, va a producir citocinas que van a generar mayor inflamación con mayor quimiotaxis y también va a ayudar a la expansión clonal, a la proliferación y a la diferenciación de los linfocitos, ya sea linfocitos T helper o linfocitos TCD8. Es por eso, por ejemplo, en pacientes que sufren de VIH, en el cual falla el linfocito CD4 porque son destruidos por el VIH, todo esto se bloquea, ¿no? Entonces, no solamente está bloqueando al linfocito CD4 per se, sino está bloqueando al macrófago, está bloqueando a la activación o a la inflamación y quimiotaxis por parte de los neutrófilos, y también está bloqueando inclusive a la expansión clonal de los linfocitos CD8. ¿Está bien? Entonces es por eso que cuando una persona sufre de VIH, puede sufrir de cualquier infección, porque estoy bloqueando tanto la parte innata como la parte adaptativa. Eso es con respecto al linfocito T helper. Ahora, con respecto al linfocito T citotóxico, tenemos que, acá tenemos al linfocito T CD8 naive, que reconoce al antígeno presentado por una célula que ha sido infectada ya. Y vemos que una vez que se ha activado el linfocito CD8, se vuelve una célula citotóxica y por lo tanto va a generar una respuesta en la cual reconoce sus antígenos nuevamente y
va a enviar una señal para que esta célula que está infectada se destruya. Entre en un proceso de apoptosis, de destrucción. Y por último, otro tipo de células, no menos importante, los linfocitos T reguladores, que va a, justamente su propio nombre lo dice, regula la respuesta, en la cual después de haberse realizado toda ese despliegue de citocinas, ese despliegue de citotoxicidad, va a decir, hasta aquí no más llegaste. Y por lo tanto, equilibra esa respuesta. ¿Está bien? Por eso se les llama reguladores y es un tipo de linfocito T. Ahora, ¿cuáles vienen a ser esos mecanismos efectores de la inmunidad celular? ¿No? Entonces, en inmunidad celular tenemos algunos tipos de reacciones mediadas por los linfocitos T. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los linfocitos en la parte superior. Perdón. En la parte superior izquierda tenemos a los linfocitos CD4, ¿sí? En este caso los TH1, y también existen otras células especializadas también que son CD4, como los TH17, que van a parecerse mucho en cuanto a su función, ¿no? Una vez que reconocen el antígeno, el péptido antigénico por parte de los macrófagos, va a producir una secreción de citocinas en la cual el linfocito CD4, por ejemplo, va a activar a los macrófagos para que estos destruyan a esa célula, a esos microbios intracelulares. Y por otro lado, estos TH17 también van a generar mayor inflamación para la destrucción de los microbios. Eso es en cuanto a los CD4. Y los CD8, como les había mencionado, estos CD8, luego que han reconocido al péptido antigénico presentado por aquellas células infectadas, va a enviar señales para que se destruya. Y por lo tanto, muerta la célula, muerto también todo lo que esté dentro de ella, que ya ha sido infectado. Déjenme que borre un ratito esto. Listo. Entonces, ¿cuáles son aquellas fases de la inmunidad celular? Discúlpenme, la calidad ha bajado un poco de la imagen. Nosotros vamos a partir desde que, aquí, ubíquense aquí, por favor. A ver, un segundo. Nos ubicamos acá. En la cual nosotros tenemos a la célula T naive. Naive quiere decir virgen, la que no se ha expuesto a ningún antígeno aún. Ingresando hacia el ganglio linfático. En el ganglio linfático es donde se va a llevar a cabo, justamente la exposición al antígeno. Nosotros podemos ver aquí a esta célula, que viene a ser una célula presentadora de antígeno, que ya ha sido infectada, ¿sí? Que ya ha sido infectada. La célula presentadora de antígeno actúa como una fagocitadora también. Va a presentar justamente el antígeno por medio de la molécula MHC, ¿sí? Entonces acá ya la podemos ver nosotros. Podemos ver a la célula presentadora de antígeno presentando justamente al péptido. Bueno, acá no se ve muy bien, pero este es el receptor MHC, el cual va a presentar al péptido y el linfocito va a reconocerlo y por un lado, si es que se trata de un linfocito CD4, se va a empezar a expandir. ¿Está bien? Acá podemos ver que se está expandiendo. Va a producir clones de ese linfocito CD4 que ha reconocido ese determinado antígeno. Por otro lado, así como ha activado al linfocito CD4, también va a activar al linfocito CD8. Es por eso lo maravilloso de la respuesta a inmunidad celular, que no solamente va a actuar por un lado, actúa de una manera súper especializada en el cual el linfocito CD8, al reconocer también ese péptido antigénico que es presentado por la célula presentadora de antígeno, va a producir clones de linfocito CD8 dirigido frente
a ese antígeno para que la respuesta sea muy específica, muy especializada, tanto por la vía CD4 por la vía CD8. Y nosotros podemos ver aquí, ya estas células van a salir del ganglio linfático, salen tanto los clones de CD4 como los clones de CD8 y van a ir al torrente sanguíneo, ¿ya? Entran al torrente sanguíneo y luego de eso son atraídas por quimiosinas, porque por una parte, esto está sucediendo por una parte, pero por otro lado, ya en el lugar donde está llevándose a cabo la batalla en la respuesta innata, se está generando un montón de citocinas que van a ser como quimiotácticos y que van a llamar a estos linfocitos que se han generado y son atraídos al sitio de infección en el tejido periférico. Entonces, esto viene a ser el tejido periférico, ¿sí? Entonces, y cada uno va a hacer su chamba, lo que habíamos comentado, ¿no? El CD4 y el CD8. El CD4, ¿qué va a hacer? Va a ayudar, va a generar vamos a limpiar esto un segundo, va a ayudar al linfocito, al macrófago, ¿sí? Lo reconoce y va a ayudarle y le va a enviar señales para que, oye, macrófago, actívate más para que destruyas a lo que está aquí dentro. Y por lo tanto, el macrófago recibe señales para que se active mayormente la fagocitosis. Por otro lado, vemos aquí al linfocito CD8 que también llega al lugar y verifica a ese antígeno que es reconocido por él y le envía señales para que, ya sabes que tú te destruyes, porque ya no hay nada que hacer contigo, te destruyes, ¿no? Entonces, por un lado, se mejora la inflamación, se mejora la fagocitosis y la destrucción de organismos intracelulares, y por otro lado también se va a destruir células diana que ya habían sido infectadas. ¿Está bien? Entonces, este gráfico en realidad es bastante enriquecedor para poder comprender la inmunología y que se puede aplicar a cualquier microorganismo inoxa. ¿Está bien? En la parte celular. Vamos a borrar un ratito estos dibujos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esos linfocitos CD4 van a ser especializados, ¿no? Entonces, recuerden, la inmunidad celular se divide en inmunidad CD4 por CD4 y por CD8. Pero miren, es tan especializada la respuesta CD4 y por eso es la importancia de los linfocitos CD4 que esta se va a seguir subdividiendo en células especializadas TH1, TH2 y TH17. Inclusive de aquí derivan las células T reguladoras. Entonces, vemos las funciones del linfocito T helper 1. Aquí en la parte superior podemos ver podemos ver una célula T virgen. ¿Está bien? Entonces, vemos que esta célula está reconociendo a un antígeno, a un péptido antigénico que ya había sido fagocitado en un primer momento por la célula presentadora de antígeno y posteriormente esta célula naive, esta célula T naive, por el ambiente en el cual se presenta el CD4, ¿ya? Porque esta es una célula T naive, pero es una célula CD4, por si acaso. ¿Ya? CD4, porque es helper, ¿está bien? Entonces, esta célula CD4 se va a especializar, como les comentaba, ¿no? Algunas personas pueden estar preguntándose, pero ¿por qué motivo una célula helper se puede especializar a una TH1 o a una TH17 o a una TH2? Es por el ambiente en el cual se está generando ya citocinas en la respuesta inmune innata. Bueno, eso es para conversarlo en otra sesión, pero aquí quiero que comprendan que esta especialización hacia TH1, TH2 o TH17 depende mucho del microambiente al que se encuentra la célula. Entonces, por ejemplo, si aquí está en un microambiente que le genera un favoritismo para que se especialice en TH1, entonces
la célula va a generar, convirtiéndose en célula TH1, va a generar interferón gamma. Y este interferón gamma viene a ser una citocina que va a activar justamente al macrófago para que incremente su potencial fagocítico. Y por lo tanto, estas células o estos microbios que se encuentran dentro del macrófago se van a digerir muchísimo mejor cuando hay interferón gamma producido por esos TH1. Por otro lado, a su vez, también ese interferón gamma también va a actuar frente a los linfocitos B. ¿Recuerdan los linfocitos B? Que son los que generan anticuerpos, ¿sí? Entonces va a hacer que mejore la respuesta de los anticuerpos. Y como ustedes recuerdan, estos anticuerpos van a tener funciones de neutralización, de activar al complemento y también de opsonización. Y si mejoro mi respuesta de opsonización, cuando marco al antígeno, que se encuentra también acá ustedes tienen al anticuerpo que está marcando al antígeno que se encuentra en esta bacteria, por ejemplo, voy a hacerle la vida más fácil al macrófago, porque el macrófago le es más fácil reconocer la porción FC del anticuerpo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el macrófago va a reconocerlo y va a decir, ah, ya, ven acá, entonces tú sí eres un bicho. Y lo va a fagocitar de una mejor manera justamente porque presenta ese receptor que se une con alta afinidad al anticuerpo. Y el anticuerpo es el que reconoce, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede por este lado, ¿no? Va a fagocitar de una mejor manera. Eso se llama opsonización. Vamos a limpiar esto. ¿Qué ocurre cuando justamente se ha generado un microambiente que el linfocito TCD4 va a tener una predisposición a formar TH2? Ustedes pueden ver entonces que se empieza a diferenciar el TH2 y el TH2 va a tener a diferencia del TH1 que empezaba a producir interferón gamma, aquí esta va a empezar a producir interleucina 4, va a empezar a producir interleucina 13 también, interleucina 5, ¿sí? Y esas interleucinas van a tener un efecto en distintos puntos, en distintas dianas. Por ejemplo, la interleucina 4, ¿qué hace en la célula B? En el linfocito B hace que cambie el switch de producción de IgG4 a IgE. ¿Y qué cosa viene a ser la IgE? La IgE viene a ser la proteína que va a mediar procesos alérgicos. Entonces, nosotros podemos ver aquí la IgE, que al final, ¿cuál va a ser? ¿A dónde va a ir a parar esta IgE? Tenemos en el cuerpo una célula que se llama mastocito. ¿Está bien? Esas células mastocitarias, las tenemos acá adentro, acá debajo, perdón. Esas células mastocitarias presentan un receptor, acá, si ustedes pueden ver en rojo, pueden verlo en rojo, tienen un receptor para la porción FC justamente de la IgE. ¿Está bien? Entonces, la IgE, una vez que se ha producido, va y se va a parar aquí en el receptor del IgE. Y por lo tanto, voy a alistar prácticamente al mastocito para que cuando haya una exposición a un antígeno que reconozca esa IgE, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Basta que la IgE se una a dos antígenos y forme un puente, se genera una respuesta. Y esta respuesta va a mandar señales vía intracelular para que un segundo, voy a cambiar de coloración acá para que no... Entonces, para que estos gránulos de histamina que se encontraban dentro de las células mastocitarias se liberen. ¿Sí? Ustedes pueden ver que se empieza a liberar. Y esas células mastocitarias empiezan a liberar, una vez que ha pasado esto, histamina. Y esa histamina va a ser la responsable de procesos alérgicos que pueden llegar a ser hasta severos, ¿no? Como la anafilaxis.
¿Está bien? Eso es por la parte del IgE. A su vez, esa interleucina 4, la interleucina 13 van a hacer que haya ciertos efectos en los intestinos. Es por eso que se dice que la respuesta TH2 ayuda para que se genere una respuesta frente a parásitos, para que se secrete y para que aumente la peristalsis con el objetivo de expulsar a ese parásito. A su vez, también la interleucina 5 activa a los eosinófilos que también presentan ciertos receptores para la IgE. Y esta IgE puede reconocer también a los antígenos que se encuentran en los parásitos. ¿Está bien? Por un lado, entonces, respuestas alérgicas y por otro lado, también respuestas frente a parásitos, mediado por los eosinófilos. Y por otro lado, y esto no es bueno a veces que suceda, que puede activar a la vía alternativa del macrófago. ¿Está bien? Entonces, una vez que el macrófago ha fagocitado a un bicho, entonces lo que va a suceder es que se va a activar la vía de reparación de tejidos. Y eso no es bueno porque nosotros queremos que ese macrófago, en vez de presentar fibrosis o de reparación de tejido, destruya esto que se encuentra dentro, ¿sí? Entonces, eso es por una respuesta TH2. Si ustedes vieron en la anterior diapositiva, la vía clásica es para matar justamente a ese microbio. Lo que quiero es lograr esa respuesta TH1. La respuesta TH2 no me ayuda mucho a eliminar esos microbios, ¿no? Entonces, esta más o menos viene a ser la vía en la cual, por ejemplo, existe ciertas micobacterias, como el Mycobacterium tuberculosis, que da infecciones latentes, ¿no? Y se genera granulomas y todo por activar esta vía alternativa del macrófago. Vamos a borrar un ratito esto, un segundo. Muy bien, entonces continuamos en la siguiente diapositiva. Y la vía en la cual hay TH17, ¿no? Es lo mismo, ya hablamos de la TH1, TH2, ahora si el ambiente predispone a que se genere clones de TH17, aquí este TH17 va a producir dos interleucinas importantes, por un lado la interleucina 17 y la interleucina 22 por el otro lado. Y estas interleucinas van a tener algo en común, que generan unos péptidos antimicrobianos a nivel de las barreras, lo cual le ayuda a potenciar su respuesta frente a hongos, sobre todo, y también algunas bacterias, y mejora su capacidad de barrera. A su vez, también la interleucina 17 va a generar que existan cierta producción de citocinas para mejorar la respuesta de los neutrófilos. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos del TH17, generalmente nos referimos a la respuesta inmune frente a bacterias, por un lado los neutrófilos, y frente a hongos, porque mejora la capacidad de defensa de las barreras. En cuanto a los linfocitos CD8, es más fácil, ¿está bien? Porque los linfocitos CD8 no se especializan tanto como los linfocitos CD4. En cuanto a los linfocitos CD8, son más prácticos, ¿sí? Como les había comentado, ellos reconocen el antígeno y ustedes pueden ver aquí que, bueno, esto es más didáctico, pero podemos ver que esta unión, esta sinapsis que se forma entre el linfocito T citotóxico y la célula diana, incluye no solamente el reconocimiento del péptido antigénico, sino también el reconocimiento por parte del linfocito CD8 para reconocer el MHC de clase 1 en este caso, y ciertos correceptores como el FDA1 y el ICAM. Y cuando sucede este reconocimiento, el linfocito T va a liberar ciertos gránulos, ¿sí? En el cual van a ingresar estos gránulos hacia la célula diana infectada y los van a destruir. ¿Está bien? Esa es una vía. Y por otro lado también, acá podemos verlo, ¿no? Como de una manera un poco más amplia, cómo es que se realiza
ese proceso, ¿no? En el cual estos linfocitos T citotóxicos envían sus gránulos en forma de granzimas, perforinas, erglicinas, y estas van a activar justamente las vías apoptóticas de la célula diana, el cual puede ser, por ejemplo, por medio de caspases. Por otro lado, otra forma de que estos linfocitos T citotóxicos actúen es mediante la vía FAS-L, FAS ligando, FAS, ¿no? En el cual también va a activar la vía apoptótica por esta vía, que es muy parecida a la anterior. Entonces tiene una vía por gránulos o una vía por la FAS ligando. Y en cuanto a la inmunidad humoral, recuerden, la inmunidad humoral, las células implicadas vienen a ser las células B, ¿sí? Las células B, en la cual va a haber una fase primero de reconocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos aquí a una célula B que es madura, pero que no ha tenido exposición a un antígeno, la cual va, en un inicio, esta genera anticuerpos IgM, ¿sí? Que vienen a ser los anticuerpos iniciales que se forman, y los anticuerpos IgD, que no tienen una función conocida, pero son marcadores de que la célula B es madura. Entonces, cuando tiene IgM, IgD, ya podemos decir, este linfocito es maduro. Pero que sea maduro no quiere decir que no sea virgen, ojo, sino que solamente son marcadores. Luego, cuando ya se expone a los antígenos, esta célula B se va a activar y también esta va a ser ayudada, recuerden, por los linfocitos T CD4, ¿sí? Por acá, los linfocitos T CD4, T helper, también van a enviar estímulos mediante el interferón gamma, no sé si recuerdan la anterior diapositiva, y esto va a hacer que se active una expansión clonal frente a ese antígeno que ha reconocido, ¿sí? Entonces, va a haber en un primer momento la producción de células plasmáticas que van a producir anticuerpos tipo IgM. Posteriormente también puede haber un cambio de switch hacia la producción de anticuerpos IgG, y luego posteriormente esta respuesta va madurando y se va volviendo mucho más específica, en la cual el linfocito B va a generar anticuerpos de mucha mayor afinidad, ¿sí? Entonces, en realidad es bastante plástico cómo se va formando estos anticuerpos y se van generando una respuesta mucho más afín para poder ser más eficaces. Recuerden, el sistema inmune siempre busca la eficacia, ¿no? Hacerlo en el menor tiempo posible y hacerlo bien. Y por otro lado, va a generar una respuesta de memoria, ¿sí? Tanto los linfocitos T y los linfocitos B generan una respuesta B de memoria. Al final, estos anticuerpos, en general, ya sea IgM, IgG, IgA, van a tener distintas funciones, ¿ya? Entonces, entre ellas está, por ejemplo, lo que habíamos conversado ya, la activación del complemento. Ustedes pueden ver, el complemento reconoce la porción Fc del anticuerpo que marca al antígeno. Y esto va a llevar a la lisis de los microbios, a mayor inflamación y a una mejor fagocitosis, porque también el receptor C3d que tiene el macrófago va a reconocer al complemento que ha marcado justamente a ese antígeno. Por otro lado, también hay una mejoría en la citotoxicidad, dependiente de anticuerpo, en la cual, por ejemplo, nosotros tenemos que las células NK pueden reconocer también a la porción FC de ese anticuerpo. Lo mismo sucede con los macrófagos, que tienen receptores para reconocer esa porción FC. Y a su vez, el propio anticuerpo solito puede neutralizar tanto los antígenos como ciertas toxinas. Esas en resumen algunas de las funciones y de los isotipos que se encuentran en las inmunoglobulinas. Y me parece que es la última diapositiva, de las cuales una de las más importantes viene a ser, y las más abundantes en sangre, sobre todo, viene a ser la IgG, ¿no? que vienen a tener justamente todas las funciones de opsonización, activación del complemento, activación de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, inmunidad neonatal, también ayuda a la activación de las células por una retroalimentación
La IgM que activa la vía clásica del complemento, también puede ser los receptores de los linfocitos B naive. La IgA, recuerden que se encuentra sobre todo en la inmunidad de las mucosas. ¿Está bien? Tanto, por ejemplo, en la mucosa conjuntival, en la mucosa orofaringea, gástrica, intestinal, ahí se encuentra la IgA. La IgE, como les había dicho, es propio de la respuesta TH2, en la cual hay degranulación de las células mastocitarias. Y la IgD, como les había dicho, no tiene una función tan conocida, solamente como un marcador de los linfocitos B virgen maduros. Muy bien, entonces esa ha sido la presentación de hoy día. Espero que haya sido de su provecho. Estoy viendo, bueno, disculpen que no he estado viendo mucho el chat, porque como son varias preguntas, no quería retrasarme en la presentación, pero a ver, la moderadora, si me dice si ha habido alguna pregunta para Sí, poder doctor. salir de la presentación. Le comento las preguntas en orden. La primera es, ¿por qué las células dendríticas no las incluyen en la inmunidad adaptativa? ¿Es porque esas células no tienen memoria? Las células dendríticas son las que, por así decirlo, conectan ambos tipos de inmunidades, ¿o me equivoco? Sí, muy buena pregunta. En realidad, las células dendríticas no se consideran dentro de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, actúan como un puente. ¿Está bien? Se les considera dentro de la inmunidad innata, pero actúan como un puente. Acá, si nosotros vemos, ¿no? Ellas van a ser las que van a traer esa información. ¿Está bien? Y son las encargadas de actuar como puente, sobre todo en las respuestas primarias. A veces estos macrófagos pueden presentar también antígenos, pero ya en respuestas secundarias. Pero en respuestas primarias vienen a ser de crucial importancia las células presentadoras de antígeno o células dendríticas, ¿no? Que, bueno, lamentablemente se les considera parte de la inmunidad innata solamente, pero sí, ellas actúan como un puente de la inmunidad innata a la adaptativa, ¿no? Para llevar esta sinapsis inmunitaria. Este proceso en verdad es para conversarlo en otra clase porque es muy interesante todo lo que sucede aquí en la presentación del antígeno. En verdad bastante apasionante también, que tal vez lo podríamos conversar en otra sesión. Pero sí, en cuanto a inmunidad adaptativa, solamente consideramos a los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Ha habido Ok, alguna otra pregunta? sí. La siguiente pregunta es, ¿las células dendríticas maduras actúan como fagocíticas y en la etapa madura como presentadoras? Por lo tanto, se podría decir que se encuentran en los dos tipos de inmunidad, o es algo similar al anterior, ¿no? Claro, sí, tienen razón. Los colegas o los que están preguntando, sí, tienen razón. Actúan como fagocíticas y también actúan como presentadoras. ¿Está bien? Entonces, se puede decir que actúan como un puente, un nivel intermedio, tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa. Ok, doctor. La siguiente pregunta es, ¿los anticuerpos naturales neutralizantes son parte de la respuesta innata o adaptativa? Buena pregunta. En realidad, los anticuerpos naturales se considera dentro de la respuesta inmune innata, porque no ha habido una exposición previa. Está bien, todo aquello que responda de una manera innata, sin exposición previa y sin activar a los linfocitos T, se puede considerar dentro de la respuesta inmune innata. Sí, pero muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Preguntan qué recursos recomienda para complementar la ponencia. Ah, bueno, estos gráficos que les he sacado, me van a perdonar que lo que estaba en inglés, pero este es del libro Abbas, ¿sí? A mí me ha ayudado un montón a comprender, bueno, es bastante didáctica sus imágenes y bastante amigables. Bueno, este está en inglés, pero me parece que las versiones recientes ya están apareciendo en español también, ¿sí? Pero en realidad es más que todo, no está muy difícil los términos y más que todo quería que me ayude el tema de los gráficos de las células. Pero Ok, sí, el Abbas lo recomiendo.
Ujú. La siguiente pregunta es, ¿los llamados linfocitos innatos son lo mismo que las NK? ¿También tienen expansión clonal? En caso que así sea, ¿cómo se diferencia de la expansión clonal de los linfocitos adaptativos como las células TCD8? ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché bien. ¿Puedes Eh, repetirlo? nos mencionan, ¿los llamados linfocitos innatos son lo mismo que las NK? ¿También tienen expansión clonal? En caso que así sea, ¿cómo se diferencia de la expansión clonal de los linfocitos adaptativos como la TCD8? Mm, en realidad, los linfocitos NK, claro, los linfocitos NK se les considera parte de la respuesta innata. Ahora, los linfocitos, me dice las células linfoides innatas, en realidad me parece que son células distintas. Está bien, no son las células NK, son células distintas. Eh, Ahorita, la verdad, no recuerdo muy bien cómo es que se realiza la división, pero no son los linfocitos NK por si acaso. Sí, son células distintas, los linfocitos innatos, las cuales van a, tal vez en su, la segunda parte de la pregunta, ¿puedes repetirme? En caso de ser así, ¿qué dijiste? A ver, por favor. En caso que así sea, ¿cómo se diferencia de la expansión clonal de los linfocitos adaptativos como la TCD8? De los linfocitos adaptativos como los... Ah, o sea, en realidad, ¿cómo se diferencia en su expansión clonal? Ujú. Mm, ya, esa parte tendría que saber cómo funciona primero los linfocitos, las células linfoides innatas. Pero si son innatas, en realidad es muy distinto. O sea, tendríamos que ir a revisar sobre las células linfoides innatas. ¿Está bien? Si gusta, esa persona que ha preguntado, le puedes pasar mi número y le puedo posteriormente de dar una respuesta un poco más concreta. ¿Está bien? Porque sí hay una parte que no me ha cuadrado muy bien de la respuesta CD8 que está en su pregunta, porque cuando hablamos de respuesta inmune adaptativa, podemos hablar del CD4 y del CD8, que ambas realizan su expansión clonal, no necesariamente con la CD8. Pero el detalle de cómo se lleva a cabo la expansión clonal de las células linfoides innatas, esa sí debería profundizar para poder contestar. ¿Sí? Entonces, a ver, otra pregunta, por favor, porque han preguntado bastante, me parece. Sí. La siguiente es, al respecto de la memoria innata, perdón, de la memoria inmunitaria, de la inmunidad adaptativa, ¿qué lo diferencia del concepto de entrenamiento inmunitario que tiene efecto en la inmunidad innata y hace que estas últimas tengan mayor capacidad de respuesta sobre procesos o desencadenantes posteriores? A ver, al respecto de la memoria inmunitaria de la inmunidad adaptativa, ok, que lo diferencia del concepto de entrenamiento. ¿Qué lo diferencia del concepto de entrenamiento inmunitario que tiene efecto en la inmunidad innata y hace que las últimas tengan mayor capacidad de respuesta sobre procesos desencadenantes posteriores? O sea, de todas maneras, el hecho es que aquí, por ejemplo, eh, para que lo comprendan mejor a los que no, tal vez yo lo estoy comprendiendo de esta manera, pero para que lo comprendan mejor y siendo más prácticos, aquí es donde podríamos hablar de vacunas, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, tienen ciertos péptidos antigénicos que en un primer momento, por ejemplo, van a activar a la respuesta inmune innata, porque van a reconocer péptidos antigénicos, y posteriormente, si es primario, también va a generar una respuesta en el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Ahora, ¿qué lo diferencia la respuesta inmune innata de esa respuesta que es llevada por una exposición secundaria en la inmunidad adaptativa? La especificidad, todas esas características que son propias de la inmunidad adaptativa, por ejemplo, especificidad,
diversidad, especialización. Todas esas van a ser posible de que la respuesta sea mucho más certera, por así decirlo. Recuerden que la inmunidad innata solamente reconoce patrones, ¿está bien? Si tú le das al organismo por ejemplo, le expones al COVID, ya supongamos, le expones al COVID, a la respuesta inmunitaria una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y la respuesta inmunitaria siempre va a responder de la misma manera, de la misma manera. En cambio, tú le expones al COVID a una persona y en una primera ocasión, en una segunda ocasión, debido a que existe justamente todo ese proceso de célula B, de memoria, que ya tiene esa memoria de haber sido expuesto antes, de generar anticuerpos y de generar una respuesta T mucho más eficaz y mucho más rápida, pero frente a antígenos, por ejemplo, la proteína S del COVID, entonces va a dirigirse y va a ser específica y mucho más rápida. Y los anticuerpos que se generen también van a ser mucho más específicos y van a neutralizar. Está bien. Pero bueno, no quiero hablar mucho de la inmunidad frente al COVID porque frente al COVID todavía está mucho por investigar, pero más o menos funciona de esta manera. ¿Está bien? La respuesta de las células B de memoria se diferencian totalmente de la innata debido a las características de las células del sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Especificidad, amplio repertorio, diversidad y que la respuesta va a ser mucho más eficaz debido a todo lo que hemos conversado. ¿Está bien? ¿Ha habido alguna otra pregunta? Sí, doctor. Nos preguntan, ¿cuáles son los ambientes específicos que van a subyacer la expresión de TH1, TH2 y TH17? Sí, eso lo tendríamos que presentar en otra exposición. En realidad, cuando nosotros estamos expuestos, por ejemplo, frente a algún parásito, ¿por qué se va hacia TH2? Es porque ya existen ciertos componentes en interleucinas, citocinas, que van a generar justamente esa especialización de esa célula, que viene a ser la misma, ojo, a la célula CD4 viene a ser la misma tanto para TH1, TH2 o TH17, pero la exposición previa que puede ser por parte de citocinas o inclusive por parte de los tipos de antígenos que se está presentando, por ejemplo, ¿no? Si es que es un parásito, ahí va a haber ciertas moléculas en los parásitos que van a generar una respuesta en la cual hay una especialización a TH2. Lo mismo hacia los virus, lo mismo hacia los hongos, ¿no? Que están más que todo relacionados con los TH17. Entonces, ya vienen a ser pequeñas moléculas y pequeñas respuestas que sí, de eso sí tendríamos que hablar en otra sección. Okay, ¿Alguna doctor. otra pregunta, por favor? Y nos preguntan, ¿los linfocitos vírgenes ingresan al ganglio para diferenciarse? ¿Qué parte? No he escuchado bien, por favor, ¿puede repetir? Sí, doctor. Nos preguntan, ¿los linfocitos vírgenes ingresan al ganglio para diferenciarse? ¿En qué parte? Ah, ok. Los linfocitos T vírgenes, claro, van a ir primero, o sea, se producen en la médula ósea. Luego los linfocitos T van a capacitarse o van a terminar su maduración en el timo, ¿no? Y luego posteriormente ya van a ir al ganglio donde se produce justamente esta presentación de los antígenos. Pero no es que sea un proceso estático. Los linfocitos siempre están dando vueltas por ahí, ingresa al ganglio. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué parte del ganglio? Eso sí, no lo recuerdo, para serle sincero, no lo recuerdo en qué parte del ganglio, pero sí existe una zona especial en el ganglio en el cual se realiza esta presentación del antígeno. ¿Está bien? Pero sí, es en el lugar donde se va a desarrollar esta presentación de los antígenos y el reconocimiento va a ser en el ganglio. Ok, doctor. Otra pregunta. Cuando un linfocito B se une a su antígeno, ¿pierde la expresión de IgD y mantiene su IgM? Buena pregunta.
Mm, que yo sepa, no. Que yo sepa, no, no se pierde esa expresión. No, lo que intenté explicar es que el IgM y el IgD son marcadores de un linfocito B maduro. Luego, posteriormente, no es que el IgD se pierda, sino que dependiendo de la producción o dependiendo del cambio de switch, el IgM puede ir a un IgG, puede ir a un IgA, puede ir a un IgE, pero no es que se pierda la expresión del IgD. ¿Está bien? Solamente lo mencioné porque es un marcador del linfocito B maduro. Ok, doctor. También nos preguntan, ¿existen los linfocitos B reguladores? No, los linfocitos reguladores son de la línea T, sí, específicamente de los CD4. No existen B reguladores, solo son de la línea T CD4. Ok, doctor. La siguiente es, ¿podría explicar de nuevo acerca del switching? Del cambio de switch. Eh, bueno, lo que sucede en el cambio de switch es para explicarlo en otra clase, pero así brevemente, si es que me llegan a comprender, porque también nos tenemos que apoyar en algunos gráficos. Cuando sucede el cambio de switch, quiere decir que el IgM va o sea, la célula, en este caso la célula B que está produciendo la IgM en un primer momento, va a generar un cambio a nivel nuclear, ¿está bien? Entonces, en ese cambio de nivel nuclear va a depender mucho del ambiente en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí habíamos hablado de la IgE, me parece. A ver, si voy a buscar uno para apoyarme en ese cuadro, del IgE. Entonces, nosotros tenemos acá, seguramente esto es un IgG, ¿sí? Un IgG, perdón, un IgM, ¿sí? Un IgM de una célula que ha madurado y posteriormente lo que va a hacer, por ejemplo, esta interleucina 4 va a hacer que el linfocito B cambie su conformación a nivel nuclear para generar un receptor que va a ser una IgE. ¿Está bien? Pero esto generado por el ambiente. ¿Está bien? Entonces, son muy buenas las preguntas que están haciendo. En realidad yo también me las hacía cuando empezaba a estudiar la inmunología. Y va a depender mucho del ambiente en que se encuentre. Entonces, explicar ese proceso en el cual a nivel nuclear se produce ese cambio es un poco complicado si no me apoyo de algún cuadro, pero sí, la idea es esa, de que el ambiente genera un cambio nuclear, ya, en el cual el linfocito deja de producir ya cierto tipo de anticuerpo y puede cambiar a un tipo IgE, puede cambiar a un tipo IgA, puede cambiar a un tipo IgG, dependiendo de a qué se está exponiendo, ¿sí? Entonces, y esos cambios inclusive tienen un orden. Cuando nosotros bueno, cuando en algún momento lo vean, por eso les recomiendo el ABAS, porque sí, ahí habla también de eso. Vamos a ver que se realizan esos cortes que vienen a ser irreversibles. Y dependiendo del número de cortes a nivel genético, se va a generar, por ejemplo, una IgE, ¿no? Y una vez que ya se ha realizado ese corte de la información genética, eso es irreversible. Ya esa célula no es que produjo IgE y va a empezar a producir, ¿no? Posteriormente, si es que hubo un ambiente que le genere producción de IgA o de IgG, va a ser imposible porque ya se cortó la información a nivel nuclear. ¿Sí? Entonces, esa parte es también muy interesante y muy bonita de conversar. ¿Sí? Si hay alguna otra oportunidad, tal vez lo podríamos ampliar. Pero sí, el cambio de switch es inclusive para hablarlo en una clase, sí, el cambio de switch, la recombinación genética. Bueno, nadie me ha preguntado, por ejemplo, de la recombinación genética de los linfocitos C, de los linfocitos T y de los linfocitos B, que también es muy interesante que lo conozcan, ¿no? La reacomodación de genes, es para hablarlo en otra clase, es bastante extenso. Sí, ahorita lo hemos tocado de una manera un poco, tal vez, superficial este tema, pero sí, da para poder ampliar mucho más.
Sí, muy buenas preguntas con los colegas. ¿Son médicos? ¿Son estudiantes de medicina también? ¿Sí? Son estudiantes de medicina en la mayoría, ¿cierto? Sí, doctor. Ah, ya, ok. Sí, con razón, muy buenas preguntas han estado haciendo. Sí, sí, gracias más bien por sus preguntas. Parece que han estado atentos. Espero que se haya entendido algo. Si lo quieren profundizar, porque claro, yo a nivel molecular, chicos, no me voy a recordar de toda la inmunología. Como saben, esto es demasiado amplio. La idea es que comprendamos algunos mecanismos y de dónde he sacado toda esa información es del libro ABAS, por si acaso. Está bien, los gráficos son del libro ABAS y ahí pueden ampliar sus conocimientos. ¿Está bien? Creo que me parece que solamente a una persona por ahí le debo una ampliación de su pregunta, pero lo demás me parece que sí lo hemos aclarado. ¿Sí? Muy buenas preguntas, alumnos, alumnas, muy buenas sus preguntas. Espero que siga siendo provechosa esta jornada. Y felicito a los organizadores que año a año están siempre pilas para hablar sobre inmunología. Y ahora mucho más que necesitamos comprender la parte de la inmunología en este contexto del COVID, ¿no? Entonces, sí, sí es importante, ¿no? Mucho se está hablando de los anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, contra el COVID, ¿no? Ahí está la inmunidad adaptativa, se está hablando también de la inmunidad celular, que no se puede medir de una manera amplia en la población, pero que se está realizando en algunos lugares de Europa sobre todo, y que nos aclararía mucho el panorama con respecto a la respuesta celular frente al COVID, ¿no? Entonces, en realidad es muy interesante y ahora, por ejemplo, para el COVID, inclusive es para conversarlo en otra clase, ¿no? Anticuerpos neutralizantes, anticuerpos de células mediadas, perdón, la respuesta mediada por células frente al COVID, que viene a ser algo esperanzador también, ¿no? Porque me parece que nos estamos guiando mucho de los anticuerpos, pero como ustedes han visto, es una parte de, no es todo. Por eso a veces cuando las personas se dejan llevar solamente por las pruebas rápidas, ¿no? Que miden los anticuerpos y no estamos considerando la respuesta celular, que también se está dando y que no lo estamos midiendo, a tenerlo en cuenta y a estar atentos justamente a cualquier publicación que se lleve a cabo con respecto a este tema. Sí, yo los invito más bien a ustedes como estudiantes de medicina a estar al pendiente de estas publicaciones de la respuesta celular frente al COVID-19.